Crianza moderna versus el reino de Dios. Así que vamos a tener hoy, creo que es la tercera entrega que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a compartir la escritura en el libro quinto de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 al versículo 9. Vamos a tener la escritura en el día de hoy. Así dice la escritura en el día de hoy, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9, en el nombre de Jesús. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Pueden sentarse. Hoy seguimos conversando acerca de crianza moderna versus el reino de Dios. Hay una cosa que se hace difícil a una madre, y es aprender a dar amor, enseñar respeto a sus hijos y disciplinarlo. Eso le genera de alguna manera cierta confusión, porque tiene que saber cuándo hacer cada cosa, cuándo dar amor, cuándo puede disciplinar, y cómo dar amor sin dejar de sentir ese miedito de que por dar amor sus hijos terminen irrespetándola. Entonces esa ligera confusión hace ocasionalmente que o sea muy fuerte o sea muy permisiva. Y entonces tenemos los dos grupos: el grupo de madre que es muy fuerte, exageradamente fuerte, y un grupo que es permisiva. Entonces esa permisividad daña, y el ser muy fuerte también daña. Entonces la escritura nos habla de criar en función a un equilibrio, donde podemos dar amor y disciplinar, como enseñar respeto. Hay que jugársela, porque ambas cosas son necesarias. Y esa confusión entre amar y disciplinar debe comenzar a trabajarse. Así que las madres que están aquí, que son muy fuertes con sus hijos e hijas, tienen que trabajar esa parte. Y las que son muy débiles o muy permisivas también tienen que hacerlo, porque en ambos casos, y ya saben que todos los extremos son malos. Y creo que en esta área los esposos tenemos que asistir a la madre cuando son muy fuertes o son muy permisivas. Tenemos que asistirla, diciéndole, no necesariamente en el momento ni delante del niño, sino esperar el momento y poder compartir con ella en lo que se conoce como la confrontación, porque no es saludable ninguna de las dos. Y es responsabilidad del esposo entonces aquí mediar para ver cómo llega la madre a tener un equilibrio, cómo criar de manera apropiada. Ya sabemos que los hombres también tenemos nuestros extremos en eso, y que también la madre tiene que negociar con el padre en esos momentos de asperidad, y cuando usan una espada con la lengua que hiere la estima. O sea que hay que trabajar, también hay que confrontar, y ambos ponerse de acuerdo en el proceso de dar amor y de disciplinar.
Creo que si somos capaces de dar amor cuando es necesario y de disciplinar simultáneamente cuando fuere el momento, todo estará mucho mejor. Y podemos criar hijos saludables, y eso es lo que hace el amor. El amor ayuda para que criemos hijos saludables. Un hijo que no se le da el amor que lleva, no se va a criar saludable. ¿Y quién va a querer tener un hijo o una hija y no criarlo sano? Ahora, si no le damos amor, no van a estar saludables. Van a tener una necesidad, van a tener un vacío, y entonces van a buscar amor en algún otro lugar y se lo van a dar mediante engaño o mediante confusión. Por eso tenemos que saber que la crianza saludable está muy ligada al dar amor. La disciplina cría hijos progresistas. Un hijo que no es bien disciplinado siempre va a estar recostado, le va a gustar que le den, no le va a gustar trabajar, no va a ser cooperador, no va a asumir responsabilidades, inclusive con los propios padres cuando lo necesiten. Y por eso es que en la familia siempre hay uno y hasta dos, pero en la mayoría de la familia hay uno, que es el que nunca puede cooperar, el que nunca puede ayudar en nada. Y al final la madre termina dándole la parte que le dan los hijos. Y cuando los hijos le llaman la atención, le dice: mejor no me lo dé, porque todos mis hijos son iguales y lo que tú me diste, yo lo puedo compartir con él. Esa es la verdad, esa es la realidad. En cada familia aparece alguien que es así. Y después que ya está torcido, que ha crecido, se hace un poco difícil que pueda asimilar la situación. Es responsabilidad, por eso, de los padres criar a sus hijos en disciplina, porque lo que va a ser un ente social y progresista es justamente que sea disciplina. Si no somos capaces de disciplinarlo, entonces no van a salir a camino conforme al diseño de la vida en sociedad. Y los padres seremos perdedores. ¿Por qué? Porque al final tendremos que cubrir a nuestros hijos, y cuando ya no estemos en la tierra, entonces lo dejamos a merced de la vida. Y eso se puede convertir a tener una injusticia. Por eso la disciplina es tan importante. Entonces observe que el amor, criar a los hijos en amor, le permitirá criarlos sanos, saludables y fuertes emocionalmente, con su estima bien posicionada o positiva. Pero criarlos en disciplina le permitirá criar a su hijo como un ente social apropiado y progresista. Un hombre o una mujer que será capaz de hacerse profesional. Si no lo fuere, será un buen técnico o será un buen hombre o una mujer de negocios, porque no todos tienen esas capacidades y habilidades para hacerse profesional por alguna razón, pero podrán, al ser progresistas, van a poder desarrollar habilidades de negocio o áreas técnicas y van a ser responsables con su familia, porque no todos los hijos están al mismo nivel por diferentes razones, incluyendo situaciones congénitas, si se quiere. Pero aquellos que no son disciplinados generarán situaciones no solamente para la familia, sino también para la sociedad misma. Por eso usted debe pensar con los pies sobre la tierra que necesita dar amor a sus hijos, pero también necesita disciplinarlo. Si lo cría sin disciplina, lo que está estableciendo la escritura es que después te va a avergonzar. Y es fuerte eso, cuando una madre tiene que avergonzarse de su hijo. Si usted le dio lo mejor de usted y de pronto el muchacho, después de adulto, comienza a meterse en algunas situaciones,
usted no siente carga. Por el contrario, usted le dice, eso fue lo que yo te enseñé. Pero esa es la minoría la que caen en esas trampas, en la trampa de la vida y de los amigos. Pero la Escritura viene dada. Hay un propósito general que siempre hablamos, que es la redención del ser humano. Pero hay varios propósitos en la Escritura. Y uno de ellos es, con relación a la crianza de los hijos, que nosotros podamos disciplinar, dar amor a nuestros hijos, criarlos de manera apropiada, pero no al azar, sino mediante la palabra de Dios. O sea, yo tengo que asumir una responsabilidad, tú tienes que asumir una responsabilidad de que tus hijos sean instruidos por la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad. Si tú no lo instruyes en la palabra de Dios, ¿quién lo va a instruir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a instruir? ¿Quién lo va a hacer por ti? ¿Lo va a hacer la escuela? ¿Lo van a hacer los amigos? ¿Cómo lo van a hacer ellos? ¿Cómo es que los amigos enseñan? ¿Qué cosa le corresponde a la escuela? ¿Lo va a hacer la iglesia? ¿Qué cosa le corresponde a la iglesia? A cada quien le corresponde una parte. Y la parte tuya, como padre, como madre, ¿quién la va a hacer? Tu responsabilidad es enseñar a tus hijos lo que el Señor ha dicho y dejar de corregirlo como que Dios lo va a castigar porque no hace lo que dice la Escritura, porque ese no es el mensaje que dice la Escritura. Lo que está diciendo la Escritura es que el que hace lo malo le va mal, a él le va a ir mal. Y lo que dice la Escritura es que cuando los hijos no se disciplinan, a los padres también le va mal. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces no metamos a Dios en ese negocio. Vamos a decirle la verdad. El pecado te hace daño a ti, le hace daño a tu vida en sociedad, le hace daño a tu vida en familia, y también daña tu relación con Dios. Pero vivimos diciéndole a los muchachos que Dios se va a quitar la correa y que le va a entrar a correazo por lo que está haciendo. Y entonces terminan ellos teniéndole miedo a Dios. Dios no se inventó el pecado como un capricho para prohibirle cosas a la gente. No, es que el pecado te daña a ti. Y Dios, como te ama, y quizás tú no conoces lo que va a pasar en tu futuro, entonces Él está previniendo situaciones. Y eso es lo que está pasando. Ahora, si siempre dice no, que Dios va a venir con un palo, al final el muchacho termina rechazando a Dios porque no le hemos enseñado la cosa de manera apropiada, no le hemos enseñado la palabra tal como dice. Eso es como en una relación de parejas, que el hombre o la mujer tenga una conducta inapropiada y que usted vaya diciéndole, mira, Dios va a hacer esto, aquello contigo. No funciona así. Analice qué está provocando la crisis en la relación de parejas primero. Eso es lo que hay que hacer. No comenzar a decirle, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, que tú no puedes hacer tal cosa. No, vamos a ver qué está provocando la crisis. Y después que hemos analizado, entonces llamamos a la conversión. Pero después que cada uno ha asumido la responsabilidad. Porque qué fácil es mandar al otro a convertirse. ¿Y yo entonces? ¿Y qué fácil es apelar que el otro es cristiano? ¿Y yo? O sea, ¿dónde está el origen de la situación? Y eso es lo que pasa a veces con los hijos. Terminamos haciéndolos rechazar a Dios, porque todo es con el palo de Dios. Y ellos no llegan a conocer a un Dios de amor como realmente es Dios, que es de amor, y que en su amor Él no quiere que yo en el futuro fracase, y lo que yo hago ahora está marcando mi futuro.
y cómo el pecado me va a hacer daño a mí, cómo le va a hacer daño a la relación de familia y cómo voy a dañar la sociedad y cómo el pecado daña mi relación con Dios también. Ahora, si desde niño comenzamos a hacer algo, es más fácil después de adulto terminar haciéndolo. Y justamente yo le digo a mis hijos, ¿y qué es lo que ustedes le van a enseñar a los hijos de ustedes? Yo les pregunto. Porque si no hacen lo que yo les estoy diciendo ahora y no lo aprenden, cuando ustedes sean padres, ¿qué le van a enseñar? Y hacen silencio. ¿Por qué? Esto es una escuela. ¿Qué le van a enseñar sus hijos? Los hijos tuyos, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Dime. ¿Qué cosa le van a enseñar? ¿Le van a enseñar algo? Justamente lo que tú le has enseñado. Es exactamente lo que van a hacer. Ahora, si asumimos una responsabilidad en función de las Sagradas Escrituras, viviendo nosotros, que es lo que enseña el texto de hoy, y luego poniendo en práctica, todo será diferente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si criamos a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra, se va a hacer muy difícil que terminen adorando líderes en la tierra, o que tengan ídolos en el corazón, o que sigan religiones, porque ellos van a conocer que hay un Dios que es el creador del universo y que también nos ha redimido de nuestra condición pecaminosa en la caída de Adán. Y ellos se lo van a aprender, y se va a hacer muy difícil que caigan en una iglesia donde estén haciendo culto a la personalidad y a los líderes, y que ellos terminen siendo aguizotes de religiones. No lo van a hacer, porque conocen que hay un solo Dios y que solo debemos doblar nuestra rodilla ante ese Dios, que es nuestro creador, que fracasamos pero que nos redimió, y que todo debe girar alrededor de Dios, y que quien tiene autoridad en la tierra es el Redentor, y que en su nombre se deben hacer las cosas. Y ellos se van a preguntar, oh, ¿y por qué no hacen las cosas en el nombre de Jesús? Porque eso usted se lo enseña. Hay un Dios, está diciendo la Escritura, y esto le está enseñando Moisés al pueblo de Israel. Dios es trino, es uno. Ahí se aplica la pluralidad y la singularidad de Dios. Dios es el único ser que es plural y singular al mismo tiempo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, comparten una voluntad y una sustancia, pero es un solo Dios. Y solo debemos doblar nuestra rodilla ante Él. Y por eso que la Escritura dice que ante Jesús se doblará toda rodilla de todo ser que ha sido creado, sea obediente o no a Dios. La autoridad de Cristo hace que tengan que doblar sus rodillas. Eso es lo que establece la Escritura, porque es el único nombre establecido bajo el cielo en lo que los hombres pueden ser salvos. Y cuando usted le enseña la verdad a sus hijos y le enseña los principios de la Sagrada Escritura, cuando usted no esté, o cuando ellos no estén con usted, ellos seguirán firmes. Y aunque en un momento, por las circunstancias que fuere, se vieren lejos de la congregación o de los padres, ellos tienen que asumir su responsabilidad. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amar al Señor de esa manera es una señal de obediencia.
Le dice, no solo amarán al Señor de boca. Por eso es que el profeta Isaías le está diciendo al pueblo, de labio me honran, pero su corazón está lejos. De labios hacemos compromiso y hacemos pacto, pero tenemos que asumir responsabilidad en la crianza de nuestros hijos y en la vida nuestra con relación a Dios. Amar al Señor con todas nuestras emociones. El ser humano es emocionista y la tendencia es que nosotros neguemos a Dios ocasionalmente por nuestras emociones. Nos emocionamos y eso genera un comportamiento, alguna palabra que niegue a Dios. Y entonces la Escritura está diciendo que todas tus emociones estén alineadas a Dios, que las someta a Dios, que todo tu corazón responda a Dios. Eso es lo que está estableciendo. Que todas tus fuerzas estén canalizadas hacia Dios y su principio. Ahora, eso mismo debemos enseñarle a los hijos. Fíjese que a la iglesia la mayoría de las personas vienen los domingos, el día que los apóstoles le llamaron el día del Señor, que fue el día que Jesús resucitó. Y que en la iglesia, a partir de lo que se conoce como el fin de semana inglés, que es sábado, mediodía y domingo libre, como conquista de los trabajadores, tienen la oportunidad de librar los domingos. Y fue justamente por la cultura de los ingleses y el conocimiento de la revelación escrita. Y nuestra sociedad nos ha dado la oportunidad de librar los domingos y nos reunimos. Ahora, piense bien, ¿qué pasa los demás días? El pueblo de Israel se le permitió en la ley ceremonial estar en el templo los sábados. Ahora, los demás días, ¿qué hacemos? ¿Usted cree que un niño, una niña, que Salomón dice que por naturaleza tiene la necedad dentro, y lo interpretamos en la gracia como la naturaleza concupiscente, y que solamente escuche la palabra los domingos y que en la casa no se le enseñe la palabra ni se le dé ejemplo, podrá tener buenos resultados? De eso se trata. Y eso es lo que quiere la palabra de Dios, que nosotros podamos asumir una responsabilidad y que junto con la congregación podamos criar nuestros hijos en la disciplina de la vida y la disciplina que establece la palabra de Dios, que son dos cosas que deben ir de la mano y que no podemos dejarla. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso es lo que ocurre. Si la palabra no llega a nuestros corazones, nunca la vamos a poner por obra. Y no podremos entonces instruir a nuestros hijos con ella. Enseñarle la palabra de Dios es tu responsabilidad en la casa y en la iglesia, que la razón de nuestras reuniones son exactamente para eso, para compartir la palabra del Señor, para honrar a Dios con nuestras alabanzas, para aprender a adorar a Dios, ser fortalecidos y salir a la calle dispuestos a dar testimonio de la revelación. Pero en la semana necesitamos que nuestros hijos estén recordando la palabra del Señor como así lo establece. Esa es tu responsabilidad. No es solo de la iglesia. Y si tú no la asumes, no van a tener buen desarrollo.
en términos espirituales. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero primero tiene que estar en nuestros corazones y después se la vamos a repetir a nuestros hijos. Y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, continuamente tienes que hablarle a tus hijos, porque tus hijos son tentados de la misma manera que tú eres tentada. Pero ellos necesitan tener una base, un conocimiento para poder tomar una buena decisión. Y observe que lo que hace a un creyente ser vencedor es justamente el conocimiento de la palabra. Por eso es que en esta generación a la iglesia se le está negando la palabra. Es por eso, porque es un plan para que la gente no sea fortalecido, no pueda responder a los intereses de Dios y no pueda enfrentar su propia naturaleza y los ataques infernales con la palabra de Dios. Por eso la gente se está volviendo débiles. Y eso pasa con nuestros hijos, que la falta de obediencia a lo que los padres le han enseñado y la obediencia a la palabra lo está volviendo muy débiles. Porque la palabra le va a dar el conocimiento para ellos enfrentarse a la vida. Y entonces van a estar fortalecidos, van a estar en capacidad de responder ante las demandas sociales y las situaciones internas y propias de ellos. Entonces le dice, tiene que hablar continuamente de eso. Y cuando vayan por el camino, a la hora, al acostarte y cuando te levantes, tienes que hablarla, compartir la palabra. Ahora, ¿cuál es la situación? Que tenemos que aplicar esa palabra a diferentes escenas y momentos de la vida. Cuando pase algún fenómeno, algún comportamiento, o estén juntos y pase algo alrededor que lo puedan aplicar a la escritura, eso que está pasando esa persona es justamente porque no conoce a Dios. Porque el que hace a Dios tendría tal comportamiento en X o Y caso. Es aplicarla continuamente, cada caso de la vida, poder traerlo a la escritura para que ellos puedan reflexionar a partir de la escritura lo que están viviendo momentáneamente. Se puede hacer en la noticia, con escena de película, se puede hacer con comportamiento de algún miembro de la familia que le ha pasado algo o que esté en una situación crítica. Se puede hacer con situaciones hasta políticas y sociales que ocurren en los países, en los estados, situaciones que pasan en las escuelas, situaciones que pasan en el vecindario, cuando vamos en la calle conduciendo, explicarle cosas que ellos están viendo y que están escuchando que pasan entre conductores. Eso es traerlo a la palabra de Dios. Y entonces así ellos van a ir conociendo a Dios, conociendo la palabra, y estarán en capacidad de, cuando saquen su licencia de conducir, de pararse en el semáforo porque papá o mamá le enseñó a pararse, pero a no sacarle los dedos ni hacerle señas raras a los otros conductores cuando cometen algún error, ni vocearle cosas. Eso lo van a aprender. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Observe. El sacerdote en el antiguo pacto tenía una mitra y un mensaje, y el mensaje era santidad a Jehová. Siempre que usted tenía contacto en el antiguo pacto con un sacerdote, tenía la inscripción. Aquí es una nueva mitra
pero no del sacerdote, sino de papá y de mamá. Que cuando nuestros hijos nos miren a nosotros, vean la palabra aquí, entre tus ojos. Si no la tienes ahí, tienes que ponerla, porque cuando ellos te miren, va a estar ahí. Y que te la escribe en la mano. Si la tiene escrita en la mano, no le va a dar tan fuerte, con ira, porque está la palabra ahí. Y cuando ellos vean la corrección en tus manos, van a ver que lo está haciendo conforme al diseño establecido por Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, yo necesito hoy poner la palabra entre mis ojos, para que cuando mi esposa me mire y cuando mis hijos me miren, la vean. Tú necesitas hacer eso. Porque hemos sido suficientemente teóricos. Y la palabra nos está exigiendo la praxis, que le escribamos. Que cuando yo lo mire con seriedad, vean la palabra. Que cuando le hable, vean la palabra de Dios. Eso significa que no me puedo exceder ni en lo que le digo ni en lo que le hago, porque están viendo a Dios en nosotros. Yo tengo que escribirla hoy. Necesito registrarla ahí. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si eso es así, en el patio de tu casa está la palabra. Hay cosas que no pueden estar en el patio de tu casa porque ahí está la palabra. En tu casa hay cosas que no pueden entrar porque está la palabra. Por eso, no es malo que tus hijos vean cómo tú corriges a tus hermanos o tu familia cuando van a tu casa a hacer cosas incorrectas. Aquí no. Porque en la puerta de tu casa está la palabra y ellos deben saber eso. Y que tú eres tan seria con tus hermanos o tan serio con tus hermanos que lo va a hacer con ellos. Aquí no me entre eso. En esta casa no me haga eso. Porque en estas puertas está escrita la palabra. Ellos deben saberlo. Ni debo llevarla yo lo que daña, lo que es contrario a la palabra, ni deben llevarla ellos. Por eso, los padres en la disciplina tienen que asumir responsabilidades con los hijos. Y que la palabra, si la palabra está en la puerta y continuamente lo están violando y están entrando lo que es contrario a la palabra, un día papá tiene que decirle: oye, toma la decisión de hacer lo correcto o te alquilo una habitación. ¿Alguien está aquí hoy? Y tiene que mirarlo a la cara. Aleluya. Aleluya. Tiene que asimilar eso, que en su casa está la palabra de Dios y que se hace lo que es correcto. Usted es permisivo hoy, es permisiva hoy, prepárese, que lo suyo viene. Porque a quien van a batear después es a usted. Por eso el Señor quiere que entendamos la palabra. Segundo, que la vivamos. Y tercero, que se la enseñemos a los hijos. Y si no somos capaces de entenderla, de vivirla, nunca se la enseñaremos a nuestros hijos. Y ahí está la debilidad. Que lo que le decimos a los hijos con nuestro actuar, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, lo negamos. Ahora, en la crianza moderna se puede decir que los padres estamos cometiendo un pecado. Un pecado que ha sido demostrado por los científicos contemporáneos, los analistas de la sociedad y aquellos expertos en los niños. Se están diciendo
que los padres estamos cometiendo un pecado, y yo digo que ese pecado me está haciendo daño a mí, que le está haciendo daño a tu hijo, le va a hacer daño a la sociedad y va a dañar la relación de Dios con tus hijos. Y es que nosotros estamos permitiendo que un niño, que un menor tenga un artefacto electrónico conectado a internet de manera permanente y sin ningún control ni supervisión. El pecado lo están cometiendo los padres, no los hijos. Porque los científicos están diciendo que están teniendo ansiedad y que están siendo depresivos. Y ninguna madre, ningún padre que ame a sus hijos y le esté dando depresión y ansiedad lo ama, no lo ama. Y al final se van a perder. ¿Por qué? Porque el desenfreno de los padres le dio la libertad a los hijos sin control. Y entonces los expertos están diciendo, esa es una de las causas de la ansiedad y de la depresión de los muchachos. Si ustedes saben hacia dónde desencadena la depresión, a intento de suicidio, abandono, rebeldía, conducta agresiva o dependiente de fármacos. Si Dios diseñó eso para ti y para tu familia, yo no lo sé porque la Biblia no lo dice. Tiene que haber control. Tiene que haber control. Y si tú no controlas eso, entonces tú no amas a tus hijos definitivamente. No lo amas. Y ese es uno de los pecados graves que estamos cometiendo estando dentro de la iglesia, dándole libertad a nuestros hijos con un artefacto electrónico sin control. ¿Y usted se imagina? Las esposas tienen que supervisar a los esposos tienen que supervisar a las esposas para que no se le desenfrenen y que entonces los hijos no lo supervisen. Se acabó esto. ¿Alguien está aquí hoy? Estamos pecando y no estamos preparados para la modernidad y combinarlo con el reino de Dios. Le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a nuestros hijos, y algo tiene que pasar. Inclusive los adultos que viven en la casa todavía, si hay que apagárselo, tienen que apagárselo. Aun cuando son adultos y están en tu casa y tienen más de 18, si tú ves que hay situaciones, apágaselo el internet, porque viven en tu casa todavía. Y cuando el diablo se mete en tu casa, no es a él solamente que va a batear, lo va a batear a todos. Y el mal olor va a subir, y el humo va a subir. Pero la dinámica es que para tranquilizar a los muchachos y para que ellos puedan como mantenerse, si hay visita, bajo control, si los padres quieren tener momentos a solas, entonces le dan libremente. Y le estamos generando ansiedad y le estamos generando depresión. Y lo estamos haciendo nosotros porque nosotros somos lo que le hemos dado el artefacto. Y lo que pagamos el internet abierto. Y mientras más fuerte mejor. Abierto. Estamos envenenando a nuestros hijos. Ellos no tuvieron la capacidad, no tienen la capacidad. Tampoco es su responsabilidad, la responsabilidad de los padres. Esa es tu responsabilidad. Y hemos de cuidado esa parte. Entonces volvamos a la palabra de Dios. Vamos a escribirla en la puerta de la casa. Vamos a escribirla en los postes de la casa. Vamos a escribirnosla en el frontal.
entre nuestros ojos y las cosas marcharán mejor. Me luce que por la dinámica de hoy, por el tiempo, debo entrar en la conclusión y voy a dejar la partecita que me sigue ahí con relación a la supervisión de los padres para el próximo domingo, y entonces ver cómo hago arreglo para lo que tenía el domingo. Quiero que hoy, concluyendo en esta tarde, recordemos algo. Y eso se lo hemos enseñado en esta casa. El principio de la mayordomía. Tus hijos no son tuyos. Vinieron a través de ti, pero no son tuyos. Dios te lo dio. Y Él te va a pedir cuenta por tus hijos. ¿Está preparado para dar cuenta? ¿Qué le va a decir al Señor? Vamos. ¿Sabe lo que le va a decir? ¿Está seguro? ¿Está consciente? ¿Qué le va a decir a Dios cuando te pida cuenta por tus hijos? ¿Tienes la respuesta? Espero que tu respuesta esté justificada por el sacrificio de Cristo, porque es el único que justifica. Si no puedes justificar tu respuesta, tus rodillas temblarán. ¿Cuál es el concepto de servir a Dios y de agradar a Dios? Es completo, no es solo en una área de nuestras vidas, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Y por eso es que la Escritura está diciendo que avergonzará a la madre el muchacho que no ha sido disciplinado, porque se va a envolver en alguna actividad en un momento, y como no se le enseñó lo que es correcto, como no se le llamó la atención como debió ser, en algún lío se va a meter. Ahora, también los que tienen hijos menores que no los supervisan, cuando la justicia se lleva a los hijos o los hijos aparecen, también buscan a los padres. Porque no solamente daremos cuenta a Dios, sino que daremos cuenta a la sociedad. Y la de la sociedad es ahora. Es oportuno. Voy a dejar para que en la próxima entrega el domingo nos juntemos aquí y le voy a contar lo que pasa en la escuela donde están tus hijos y cómo ellos son influenciados y por qué, y cuál debe ser tu responsabilidad si tienes hijos en la escuela. La gracia de Dios esté con todos. Felicidades a las madres. Señor, gracias. Gracias en el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra en la casa. Queremos vivir tu palabra, queremos volvernos a la palabra.